esa reticencia a aceptar los datos y crearnos el relato. Es decir, la gente le das la información, pero hay alguien que te dice un relato y que prefieres creer relato, aunque el relato muchas veces es un cuento. Mira, porque los seres humanos tenemos como característica central el ser un eh, el homus rhetoricus, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Una storytelling species. Nos gustan las historias Ajá. y nos gustan las historias que conectan con emociones profundas, sentido de injusticia, de justicia y ese tipo de cuestiones. Por eso nos vemos las películas, las novelas, la literatura. Todas esas cosas son parte de nuestra especie como seres humanos. ¿Ah? Y siempre vas a tener una historia poderosa seduciendo a grandes grupos de personas en las que hay malos y hay buenos. Y vas a tener otro tipo de historias ofreciendo la salvación, como son las religiones, ¿no? Que también tienen una concepción clara del bien y el mal. Y son historias nada más, son eso. Claro. Y entonces hay algo en la naturaleza humana que busca este tema. Y en el caso de lo que vivimos hoy, se suma que es un muy buen negocio hacerte la víctima. Porque cuando tú te haces la víctima, obtienes todo tipo de privilegios, todo tipo de beneficios, tratos especiales, y te da poder sobre los demás. Porque vivimos una cultura del victimismo. En la cultura del Solo que victimismo, una pausa. Ese victimismo parte desde hace poco, es decir, el concepto ha cambiado. Antes veíamos al héroe como claro, la persona que se enfrentaba y no tenía miedo. Hoy día el héroe es el que le hacen daño, el que no puede defenderse solo. claro, el héroe es el incapaz, el incompetente, el débil, ¿no es cierto? La persona que no lucha contra sus demonios, que no mata al dragón, que se pone a llorar y dice, no puedo hacer nada, soy víctima de una conspiración de todos los demás, o soy un producto de sociedades que me han cerrado las puertas por el racismo sistémico o por lo que sea. O sea, el victimismo, el lloriqueo permanente de grupos de personas nada admirables porque no tienen nada que mostrar y que es una forma de triunfo del resentimiento, ¿no? La inversión de los valores. En vez de admirar al héroe, al que sí va y mata al dragón, al que sí va Ajá. al frente, al que sí confronta, ¿no es cierto?, sus propios demonios, el que se fortalece, el que va al gimnasio todos los días, el que es disciplinado, el que trabaja duro, el que es honesto, el que no se vive quejando, el que enfrenta la adversidad con entereza. En vez de admirar todo eso, admiramos a la persona que está quejándose, que está llorando, que declara que es víctima de ciertas estructuras invisibles que la están oprimiendo, que es obesa, que no va al gimnasio y no hace el mínimo esfuerzo para salir adelante, ni siquiera desde el punto de vista físico. Y eso, eh, bueno, es parte de la decadencia que estamos enfrentando a cierto nivel en nuestra civilización. ¿No? Admiramos al que no quiere ir a estudiar y esforzarse, admiramos al que se queja, o le damos la razón al menos. Viste ahora hace poco hubo un escándalo en la Universidad de Nueva York porque un profesor de química orgánica, si no mal recuerdo, que es uno de los grandes expertos en Estados Unidos, un señor ya que va en retiro, lo expulsaron de la universidad porque los alumnos se quejaron que tenían que estudiar demasiado con él. Y la universidad le dio la razón a los alumnos. Dios. O sea, ¿cómo vamos a estar llegando a un nivel? Lo trata Bill Maher en el último Real Time. ¿Cómo vamos a estar llegando a un nivel en el cual hay que aplaudir o hay que hacerle caso a personas jóvenes, ¿cierto? Que no quieren esforzarse para ser profesionales, en este caso de medicina, porque son estudiantes de medicina, que no tienen que esforzarse ya para obtener el título. Es verdad. Y en eso hemos terminado. Ahora, hay también incentivos institucionales en estas cosas. Como digo, cuando tú te presentas como víctima, te premian, te haces el ofendido y esta indignación te genera una excitación también, ¿no? Y hay un desorden de la personalidad que es el Hay, narcisismo, hay un que está en beneficio todo económico el también. narcisismo de la víctima, o sea, esta gente que se da un valor y una importancia a sí misma excesiva y que se atribuye el derecho de ir cancelando y censurando voces que le resultan ofensivas, ¿ah? Y viven buscando razones para ofenderse todo el tiempo, porque les genera este kick, ¿no?
de Ajá. adrenalina, de excitación, "Ah, estoy indignado, de superioridad respecto a los demás, y de autoritarismo, para ir a cancelar y censurar a los otros. Y la pregunta es, a dónde crees que va a llegar esto? O sea, es decir, mensajes como el tuyo probablemente ayuden a apagar ciertos incendios, pero esto es una tendencia no global, sino es en todo Occidente, por decirlo de una forma. ¿Cuándo Bueno, el acabará? problema, Y si acaba, ¿cómo acabará? O sea, ¿regresaremos al punto de partida? bueno, lo que ocurre es que ya estás teniendo reacciones a esto, algunas razonables, otras no tan razonables, porque cuando tú llegas a un nivel en el que decir que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, eh, yo entiendo que es más compleja la discusión, ¿m? Mm, No quiero decir, pero cuando eso es motivo de perder tu vida, básicamente, ¿no? De que te cancelen, de que te censuren, te expulsen, de que no puedas trabajar. Lo que ocurre es una indignación que primero es subterránea, y no en la persona, sino en la gente que ve esto, porque esto se empieza a masificar y a generalizar. Y después se manifiesta en una elección como la de Trump, por ejemplo. Ahora en Italia, claramente Meloni es Meloni. elegida por sus posiciones anti toda esta agenda totalitaria de corrección política. Y el problema que tú tienes es que si no corriges a tiempo puede venir efectivamente una reacción fascista. O sea, los que denuncian tanto el fascismo, que como digo, son más cercanos al fascismo por su forma de cancelar a la gente, su autoritarismo, su tribalismo, la negación del individuo, todo esto, terminan generando una reacción de una naturaleza similar, pero con apoyo popular masivo, porque el problema que tenemos hoy es que este es un asunto de élites. La gente no le hace sentido que Lía Thomas, que es un hombre, Ujú. que a última hora se cambia y dice ahora soy mujer, compita con mujeres y les pueda ganar en todas las competencias de natación. No les hace sentido. Eso es algo que va contra eh, la lógica más elemental de la ciudadanía, ¿no? Entonces, el problema es que como hemos llegado a un extremo en esto, el péndulo después puede llegar a volcarse con mucha fuerza para el otro lado, más que lo que es necesario para corregir este asunto. Y ahí también me preocupo yo. Entonces, a mí me gustan figuras como Jonathan Haidt o Steven Pinker, por ejemplo, que Ujú. son, de hecho, de centro izquierda, y obviamente me gustan personas como Neil Ferguson, como Thomas Sowell, porque todos ellos pueden conversar. Tenemos que poder conversar, defender la libertad de expresión y también defender la ciencia. Si aquí lo que está pasando es que esto está corrompiendo hasta la ciencia. O sea, ya hay artículos científicos que no puedes publicar porque son políticamente incorrectos. Jonathan Haidt acaba de renunciar, por lo demás, a una asociación académica muy prestigiosa de la que él formaba parte, por que empezó a abrazar estas ideas woke y él dijo, yo no voy a ser parte de una organización académica que ya no está persiguiendo la verdad, que está persiguiendo una agenda política. Entonces todas las organizaciones se están infectando con esto y son las élites arriba. Y el problema es que la ciudadanía le pierde la confianza después a la ciencia, a las universidades, a los expertos, porque ya no están efectivamente tratando de transmitir un mensaje que sea verdadero, sino que persiguiendo una agenda de justicia social, como ellos la entienden, a la cual la verdad no le importa absolutamente nada, le importa una agenda de poder, nada más. Ahora, este es un fenómeno netamente occidente, incluido Latinoamérica. Sí, sí, es Esto no ocurre en occidental. Asia, no ocurre en el No, sudeste asiático, ni en África. claro, no, no, eso es parte de nuestro desarrollo cultural propio occidental, de nuestra tradición intelectual, que probablemente tiene mucho que ver con la matriz cristiana de nuestra civilización y que son desviaciones y perversiones finalmente de esa matriz. Ahí hay un análisis muy profundo que se puede hacer, pero Ujú. efectivamente tú no lo ves en Asia, no lo ves ni en el mundo musulmán, obviamente, ni en ninguna de esas partes. Esto es algo propiamente occidental. Y es peligroso porque si tú no lo frenas y no lo corriges, o viene esa reacción que te digo yo muy dura, o tú puedes terminar por perder tu civilización, es decir, las instituciones liberales, que son las que hacen la diferencia entre la civilización occidental y el resto del mundo, a pesar de que hay varias que ya regiones han, como dice Ferguson, le han hecho download a varios de nuestras instituciones.
Ajá. pero no es otra cultura más flexible, más liberal. Y esa es la que estamos perdiendo y es muy peligroso.